Bien, entonces tenemos en esta parte para recordar las probabilidades condicionales, ¿no? En función a los diferentes climas em, que el agricultor dijo que podían existir, ¿no es cierto? Seco, normal o lluvioso. Y también tenemos las probabilidades a priori, que son las probabilidades iniciales, ¿no? Sí, con conocimiento original. Bien, entonces para contestar la pregunta de finalmente la decisión del agricultor va a cambiar ahora con esta nueva información adicional, tenemos que volver a resolver nuestra tabla de decisión, pero ahora calculando las probabilidades a posteriori, ¿no? Con esta nueva información vamos a recalcular las probabilidades que teníamos inicialmente, incluyendo la información que nos va a dar el estudio. Pero estas probabilidades a posteriori dependen de la información que nos da el estudio. Entonces vamos a tener unas probabilidades, si es que el estudio nos dice que el clima va a ser normal, otras probabilidades si es que el estudio nos dice que va a ser el clima seco, y otras cuando el estudio nos diga que el clima va a ser lluvioso. Entonces vamos a ver el primer ejemplo asumiendo que el estudio llega y nos dice y nos da una cierta información. Por ejemplo, vamos a asumir que el estudio dice clima normal y vamos a calcular las probabilidades a posteriori asumiendo que el estudio va a decir clima normal. Entonces recordemos que las probabilidades a posteriori son el cálculo de las probabilidades iniciales condicionadas a lo que el estudio dice. Entonces, por ejemplo, para el clima seco voy a tener que calcular la probabilidad de que el clima es seco, dado que el estudio dice normal, porque ese es el caso que estamos haciendo. Em, para la segunda columna de la tabla de decisión vamos a tener que calcular la probabilidad de clima normal, nuevamente dado que el estudio dice normal. Y finalmente para la última columna, probabilidad de lluvioso, dado que el estudio dice normal. Todo lo estamos condicionando a la información que nos da el estudio, que estamos asumiendo que dice que el clima va a ser normal. Bien, entonces tenemos que calcular estas tres probabilidades. Vamos a calcular la primera, probabilidad de seco, dado que el estudio dice normal, y luego vamos a replicar esa metodología para encontrar las otras dos. Entonces, recordemos la fórmula de Bayes que nos permite calcular una probabilidad a posteriori. Entonces, la aplicación de la fórmula sería la siguiente si es que quiero encontrar la probabilidad de seco, dado que el estudio dice normal. Esto es igual a la probabilidad condicional de que el estudio dice normal, dado el clima seco, ¿sí? Por la probabilidad a priori del clima seco, dividido por la probabilidad general de que el estudio dice normal. Esto es aplicación directa de Bayes. Em, tenemos nosotros ciertos datos y hay algunos que hay que calcular. Tenemos, por ejemplo, nosotros em, que nos piden en la fórmula. Lo primero que nos piden en la fórmula es probabilidad de que el estudio dice normal dado clima seco. Nos vamos a los datos, probabilidad de que el estudio dice normal dado el clima seco. Este es el valor de la probabilidad condicional. Por probabilidad a priori de clima seco. Acá tenemos la probabilidad a priori del clima seco, dividido por la probabilidad de que el estudio dice normal. Esa probabilidad no la tenemos, hay que encontrarla. Pero tenemos la fórmula que también nos la da Bayes para encontrarla. Probabilidad de que el estudio dice normal es básicamente un ponderado de todas las probabilidades condicionales que incluyen esta información de que el estudio dice normal. Por tanto, es la probabilidad de que el estudio dice normal
dado que en verdad el clima fue seco, por la probabilidad a priori de seco, más otra opción asociada a que el estudio dice normal. El estudio dice normal, dado ahora el clima normal, por probabilidad a priori de clima normal. Y más probabilidad de que el estudio dice normal, dado la última opción, que el clima en verdad sea lluvioso, por probabilidad de lluvioso. Esa es la fórmula de Bayes para calcular la probabilidad general de que el estudio dice normal. Bueno, tenemos todos los datos, ¿no? Probabilidad de que el estudio dice normal dado seco, es esta de aquí. Por probabilidad a priori de seco, ya lo tenemos resaltado, ¿no? Por probabilidad de que el estudio dice normal, dado que es normal. Estudio dice normal, dado que es normal. ¿Sí? Acá tenemos, voy a poner de otro color. Por la probabilidad de normal, a priori, acá está, la probabilidad de normal, más la probabilidad de que el estudio dice normal, dado clima lluvioso. Vamos a los datos, probabilidad de que el estudio dice normal, dado clima lluvioso, por probabilidad de lluvioso. Probabilidad de lluvioso. Tenemos todos los datos, así que podemos calcular perfectamente la probabilidad de que el estudio dice normal. Entonces es esta suma de estos condicionales ponderada por las probabilidades a priori. Y ahí tenemos la probabilidad de que el estudio dice normal. Bueno, ahora que tenemos esta probabilidad, ya podemos calcular el condicional, que era la probabilidad de que el estudio dice normal dado seco por la probabilidad de seco, dividido por la probabilidad de que el estudio dice normal, que es el valor que acabamos de calcular. Bien, y esa es la probabilidad a priori asociada a clima seco cuando el estudio dice normal, que es el caso que estamos evaluando. Vamos a utilizar la misma idea de la fórmula para calcular las otras dos probabilidades a priori. Entonces, para calcular la probabilidad, perdón, a posteriori, para calcular la probabilidad a posteriori de que el clima va a ser normal, ¿no? Es la misma fórmula, pero en lugar de estar hablando del clima seco, ahora estamos hablando del clima normal. Vamos a cambiar en todos los lugares donde dice seco, vamos a ponerle normal. Lo que el estudio dice no cambia porque estoy bajo esa premisa de que estoy analizando cuando el estudio dijo normal. Solamente el clima es el que cambia, el escenario clima. Bien. Tengo entonces aquí, voy a poner esto un poquito más acá para que tenga todas las probabilidades a la misma altura. Ya. Tengo todos los datos, ¿sí? Probabilidad de que el estudio dice normal dado normal. Probabilidad de que el estudio dice normal dado normal. Por probabilidad a priori de clima normal. Probabilidad a priori de clima normal. Dividido entre la probabilidad de que el estudio dice normal. Es el que acabamos de encontrar. Y esa es la probabilidad a posteriori asociada al clima normal. Y finalmente para lluvioso la misma idea, pero en lugar de clima normal o seco, ¿no? Ahora tenemos lluvioso. Pero lo que dice el estudio se mantiene sin cambiar. Estamos calculando justamente el caso cuando el estudio dice que el clima va a ser normal. Puede acertar o se puede equivocar, pero ese es el caso que estamos evaluando. También tenemos todos los datos. Sería más, estudio dice normal dado lluvioso. Normal dado lluvioso. Por probabilidad a priori de lluvioso dividido probabilidad de que el estudio dice normal. Y esa es la última probabilidad a posteriori. Verifiquemos que la suma de estos tres tiene que dar 100%. Y efectivamente da 100%. Bueno, entonces, la pregunta era si la decisión cambiaba
utilizando el criterio del promedio ponderado, pero con las nuevas probabilidades. Vamos a encontrar o vamos a aplicar el criterio del promedio ponderado con estas probabilidades nuevas y a ver qué sale. Entonces, promedio ponderado es la ponderación de las utilidades en función a las nuevas probabilidades a posteriori. ¿No? Entonces, voy a fijar, voy a fijar las celdas para que sea más fácil calcular las siguientes. Ya. Muy bien, y tenemos aquí todos los promedios ponderados calculados con las nuevas probabilidades a posteriori. La mejor opción en este caso va a ser espárragos porque me da una mayor utilidad bajo este escenario, ¿no? De que el estudio me dijo clima normal. ¿Ya? Entonces vean que tiene sentido las probabilidades, porque si el estudio, el experto me está diciendo clima normal, bueno, entonces lógicamente las probabilidades a posteriori tienen que reflejar eso, ¿no? Entonces la probabilidad a posteriori de normal tiene sentido que sea mayor que las otras, tanto seco o como lluvioso. Bien, deberíamos esperar un comportamiento parecido en las tablas que vamos a ver después, con diferente información del clima que dice el estudio, ¿no? Si el estudio dice lluvioso, yo debería esperar que lluvioso tenga una mayor probabilidad en el a posteriori, ¿no? Y si el estudio me dice que es seco, también debería esperar que en el cálculo se le diera más peso a ese escenario, porque es lo que el experto está diciendo, ¿ya? Pero las probabilidades a posteriori, bueno, ponderan finalmente lo que dice el experto con tu conocimiento original y con el grado de error que la información del experto tiene. Combinan todas estas tres cosas y de ahí es que sale el valor, ¿ya? Bueno, cambia o no cambia mi decisión con respecto a cuando yo tenía información original. Entonces veamos qué decisión tomaba yo antes, cuando no tenía más información. Según el criterio del promedio ponderado, mis decisiones eran indiferentes porque tenemos el mismo valor de la utilidad, indiferente entre espárragos o papas. ¿Sí? Ahora, suponiendo que el estudio me dijo que si iba a dar un clima normal, bueno, ahora me decido por espárragos porque es el que tiene el mejor promedio. ¿Ya? Pero el estudio me puede decir otra cosa, me puede decir no que el clima ha sido normal, sino, por ejemplo, que el clima ha sido seco, ¿sí? Y si el estudio me dice esa otra cosa, bueno, entonces tengo que ver finalmente yo qué decidiría bajo esa información, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora cuando el estudio dice em, seco, ¿ya? Entonces vamos a cambiarlo. Vamos a asumir ahora que el estudio me está diciendo esto, ¿ya? Recordemos que las probabilidades a posteriori son dependientes de lo que dice el estudio, ¿sí? Condicionados a lo que dice el estudio. Entonces, lógicamente voy a tener otras probabilidades ahora diferentes a las que yo tenía al inicio, ¿ya? Entonces, vamos a tener que calcular nuevamente estas probabilidades a posteriori. Y no sabemos cuál va a ser la decisión que nos va a salir, ¿ya? Aquí voy a ponderarlo por las que vayamos a calcular, por las probabilidades que vayamos a calcular. Vamos a dejarlo listo para que se calcule automáticamente. Bien, bueno, como ahora estamos bajo la situación de que la información del estudio me está diciendo clima seco, todas las probabilidades a posteriori se condicionan a que el estudio dijo que el clima iba a ser seco, ¿no? Pues ahora todas están condicionadas a que el estudio dice seco.
Bien, y eso es lo que tengo que encontrar. Entonces vamos a seguir la misma metodología que utilizamos aquí antes, ¿no? Vamos a centrarnos primero en esta primera probabilidad a posteriori. La vamos a calcular con la misma metodología. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de clima seco, pero ahora el estudio ya no me está diciendo normal, ahora el estudio me está diciendo seco. Entonces voy a cambiar lo que el estudio dice. Estoy en esta otra situación. El estudio dice seco. ¿Ya? Y bueno, tengo el dato de probabilidad condicional. Eso está, vamos a poner un poquito más arriba. Eso está aquí en nuestros datos. Em, ya. Probabilidad de que el estudio dice seco, dado seco. ¿No? Vamos a, vamos a ver ahora nuevamente. Probabilidad de que el estudio dice seco, dado seco. Probabilidad de que el estudio dice seco, dado clima seco. Este es el nuevo dato que me piden. Por probabilidad a priori de seco. Ya está. Dividido por la probabilidad de que el estudio dice seco. Esa no la tenemos, hay que calcularla. ¿Ya? Entonces la fórmula tiene la misma estructura con la que calculamos estudio dice normal, pero claro, le estamos calculando otra información. Estudio dice seco. Entonces voy a cambiar aquí. Estudio dice seco. Entonces nuevamente es un promedio ponderado de todos los condicionales donde el estudio dice seco. ¿Sí? Ponderados por las probabilidades de los climas, a priori de los climas. Bien, y lo podemos calcular entonces, porque tenemos todos los datos. ¿Sí? Entonces, la fórmula dice probabilidad de que el estudio dice seco, dado seco, por probabilidad de seco, más estudio dice seco, dado normal, por probabilidad de normal, más estudio dice seco, dado lluvioso, por probabilidad de lluvioso. Y ahí está. Esa es la probabilidad general de que el estudio dice seco. ¿Ya? Entonces, ahora sí podemos calcular la primera probabilidad a posteriori con los datos que tenemos. Estudio dice seco, dado seco, por la probabilidad a priori entre lo que acabamos de encontrar. Probabilidad general de que el estudio dice seco. ¿Ya? Y esa es la probabilidad que nosotros necesitamos aquí en la tabla. La que acabamos de recalcular. ¿Ya? Entonces vean, 72%. Lógicamente el resto va a ser menor que este valor, porque tienen que sumar 100 en total. Entonces tiene sentido lo que nos sale, porque el experto me está diciendo que el clima va a ser seco. ¿Ya? Entonces se le está dando en el cálculo obviamente más peso a ese escenario. Bien, vamos a calcular las otras dos. Probabilidad de clima normal, pero dado que el estudio ahora dice seco. Estudio dice seco. Y estudio dice seco. ¿Ya? Tenemos todas las probabilidades, nuevamente, todos los datos. Estudio dice seco, dado normal. Estudio dice seco, dado normal. Por probabilidad a priori de normal entre probabilidad de que el estudio dice seco. Bien. Es la probabilidad a posteriori de clima normal. ¿Ya? Y bueno, en verdad no tenemos que calcular la última, porque como sabemos que esto tiene que sumar 100%, podríamos nosotros calcularla por complemento. ¿Sí? Y nos tiene que salir igual, obviamente. Si usamos la fórmula, usémosla para que vean que tiene que salir igual, ¿no es cierto? Entonces, lluvioso dado escenario de que el estudio dice seco. Ahí estamos. Estudio dice seco. Estudio dice seco. Ya, tenemos todos los datos nuevamente. Más estudio dice seco, dado lluvioso. Por a priori de lluvioso.
entre probabilidad general de que el estudio dice seco. ¿Bien? ¿Ya? Pero como les digo, no es estrictamente necesario resolverlo porque sabemos que tiene que sumar 100 todas las probabilidades. Bueno, aquí ya tenemos las probabilidades, los promedios ponderados calculados. ¿Cuál es mi decisión para este escenario? El mejor valor, que en este caso es el mayor, ese es el que yo decido si es que el estudio viene y me dice clima seco. ¿Sí? Entonces cambia la decisión. En este caso, si yo sé o si el experto me dice el clima va a ser seco, bueno, mi decisión ahora va a ser arrendar. Ya no va a ser cultivar papas o cultivar espárragos, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con la última opción de lo que el estudio me puede decir, ¿no? La última opción es que el estudio te diga clima lluvioso, ¿verdad? Entonces, voy a copiar, bueno, voy a copiar la tabla. ¿Sí? Ahora esto va a ser para el caso de que el estudio dice lluvioso. ¿Ya? Misma metodología para el último caso. Entonces tengo que recalcular las probabilidades porque están condicionadas a la información que me da el estudio, que ahora es otra, ¿no? Ahora es que es lluvioso. Lluvioso. Estudio dice lluvioso. Bien, y voy a poner aquí la fórmula linkeada a las nuevas probabilidades, ¿ya? Ay, listo. Y entonces lo mismo que volver a calcular todas las probabilidades a posteriori. Bien, entonces volvamos a calcular la de seco, la de normal y la de lluvioso, pero ahora condicionado a que el estudio me está diciendo otra cosa, que el clima va a ser lluvioso. Lo mismo, tengo los condicionales, tengo las a priori, pero no tengo la probabilidad general, así que esa la tengo que hallar. De estudio dice lluvioso. Entonces estoy cambiando todo lo que dice el estudio para este nuevo escenario. Listo. ¿Ya? Bueno, todos estos datos los tenemos, así que a calcular. Estudio dice lluvioso, dado seco. Estudio dice lluvioso, dado seco, por probabilidad de seco, más estudio dice lluvioso, dado normal, por probabilidad de normal, más estudio dice lluvioso, dado lluvioso, por probabilidad de lluvioso. ¿Ya? Esa es la fórmula. Y ahí la tenemos. Entonces la probabilidad a posteriori de seco sería, dice lluvioso dado seco. A ver, dice lluvioso dado seco por probabilidad de seco entre lo que acabamos de calcular, estudio dice lluvioso. Bien, y ahí está la probabilidad a posteriori. Vamos con las últimas dos. Voy a cambiarle todo lo que dice estudio dice seco a lluvioso. Lluvioso. Ahora recuerden que esta última, si quieren la calculan, si quieren no, porque lo pueden sacar como complemento.
lluvioso. Listo. ¿Ya? Entonces tenemos todos los datos. Aquí me piden, el estudio dice lluvioso dado normal. Estudio dice lluvioso dado normal por probabilidad de normal y dividido bajo probabilidad total de que el estudio dice lluvioso. Esta es esta de acá. Y finalmente la última, más estudio dice lluvioso dado lluvioso. Estudio dice lluvioso dado lluvioso por probabilidad de lluvioso entre la general. ¿Bien? 72%. Bueno, por complemento también sale, ¿no es cierto? 1 menos las otras. 72%. Y como habíamos nosotros pensado correctamente, lluvioso tiene más peso, tiene más probabilidad, porque es lo que el experto dice. ¿Cómo cambia mi decisión? En este caso, elijo la mejor, que es trigo. ¿Ya? Entonces ven ustedes que dependiendo de lo que el estudio me dice, que tiene sentido, ¿verdad? Dependiendo de lo que el experto me dice, bueno, yo voy a variar mis decisiones, que también es diferente a la decisión que yo tomo cuando no tengo más información que la original, que la mía, que mi conocimiento propio. ¿Sí? Bien, pero bueno, esa es finalmente la respuesta a la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo cambia tu decisión? Bueno, sí cambia y va a ser diferente dependiendo de que el estudio me diga. Pero habían dos definiciones que nosotros habíamos estado viendo, que era la definición del valor esperado con información muestral, o sea, el valor promedio que tú vas a ganar ahora que tomas las decisiones con esta información muestral, o sea, con esta información nueva que no es perfecta, que tiene algo de error, pero finalmente es más información. Y al igual que los valores anteriores, tanto el BESIO, que era el valor con información original, y tanto el BESIP, que era el valor cuando tienes información perfecta, el BESIM es un solo valor, no son tres, como en este caso, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar un solo valor para el BESIM, ¿ya? Em, ¿Y cómo lo encontramos? Bueno, promediando estas tres situaciones. Entonces, a modo de resumen, cuando el estudio me decía que el clima era normal, mi mejor decisión me daba un valor de 6,72. Cuando el estudio me dijo seco, mi mejor decisión me dio un valor de 5,5. Y cuando el estudio me dijo lluvioso, eso me dio un valor de 6,63. ¿Sí? Pero yo necesito, como dijimos, necesito un valor promedio. ¿Sí? Entonces tengo que ponderar estos tres valores por una cierta probabilidad, la probabilidad de que se da cada uno de estas situaciones. ¿Cuál es la probabilidad de que se da cada una de estas situaciones? Bueno, em, la probabilidad, en este caso, de que el estudio dice normal. Esa es la probabilidad de que suceda esta situación. La probabilidad de que el estudio diga seco es la probabilidad de que se dé esta segunda situación. Y así, ¿no es cierto? Probabilidad de que el estudio dice lluvioso es la probabilidad de que se dé esta tercera situación. Y esto es lo que nosotros hemos calculado también al momento de calcular las probabilidades a priori. Como paso intermedio calculamos estas probabilidades generales. Entonces las voy a ubicar. Probabilidad de que el estudio dice normal, probabilidad de que el estudio dice normal. ¿Sí? Probabilidad de que el estudio dice seco, aquí hemos calculado. Y probabilidad de que el estudio dice lluvioso, aquí también la hemos calculado. ¿Ya? Y la suma de estas tres, como son las tres únicas opciones,
de información que me puede dar el estudio, tienen que sumar 1. ¿Ya? Siempre tienen que sumar 1, son complementarias. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros en verdad no teníamos necesariamente que aplicar toda la fórmula para calcular esta última de probabilidad de estudio dice lluvioso, porque como ya teníamos las otras dos, lo pudimos haber sacado por complemento. ¿Ya? Bien, nosotros tenemos los datos y las probabilidades. Saquemos el promedio ponderado de estos valores, que son los valores de haber tomado la decisión, pero con las probabilidades a posteriori. Y ese valor me va a dar el BSIM, el valor esperado con información muestral. Entonces recuerden que mientras más información yo tengo, mejor es mi decisión. Entonces, este valor de utilidad que yo obtengo con información del experto, aún con un cierto grado de error, igual debería ser mejor o por lo menos igual que la utilidad que yo obtengo con la información original, ¿no? Entonces veamos. La información original me daba un BESIO, un valor esperado de mi decisión de 5,75 y como debería de ser, a mayor información, mejor decisión, mejor valor, ¿ya? Entonces el BESIM es en este caso mayor que el BESIO, siempre tiene que ser mejor. Em, pero no puede ser mejor que el valor con información perfecta. El valor con información perfecta es asumiendo que no hay error, asumiendo que yo sé exactamente qué va a pasar. ¿Sí? Tengo total información o total certeza del escenario. Por eso siempre elijo el mejor para cada una de las situaciones. Entonces, no puedo tener yo algo mejor que el BESIP. Y vamos a ver si es que eso es cierto. Aquí calculamos nosotros el BESIP, que era 6,875. Y efectivamente, el valor que acabamos de obtener ahora con esta información que tiene un cierto grado de error es menor a ese valor, ¿ya? Podría ser igual en el mejor de los casos, pero nunca mayor que el que me da el de información perfecta. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el tener mayor información me está haciendo ganar más en promedio, ¿no es cierto? Ese extra que me está haciendo ganar es lo máximo que yo le pagaría a esta empresa por ese estudio, ¿ya? Más que eso no pagaría porque si no, al final neto estaría perdiendo, ¿sí? Vamos a calcular entonces el valor esperado de esta información, BIM, el valor esperado de la información muestral, que finalmente es lo que yo ganaba con la información menos lo que yo ganaba sin esa información, ¿no? Con la original. Y ahí tenemos nosotros lo que costaría esta información, que también tiene que costar menos o como máximo igual, ¿no? Pero generalmente menos que lo que cuesta la información perfecta, ¿sí? Información perfecta, o sea, sin error, cuesta 1,125. Y lo que cuesta esta información, que tiene un cierto grado de error, es menor. O sea, todo es coherente. ¿De acuerdo? Bien, entonces así calculamos nosotros este valor de la información muestral, ¿ya? Entonces Bayes es solamente la herramienta que usamos nosotros para calcular las probabilidades a posteriori. Eso es nuestro objetivo, calcular la probabilidad a posteriori, porque con eso vamos a poder nosotros resolver nuevamente la tabla de decisión y encontrar los valores de la mejor decisión que podamos tomar.